significa que está grabando. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, el profesor Emanuel es magíster y él va a disertar el módulo número 2. Solicitamos que le escuchen con atención, por favor, y al finalizar respondemos todo lo que sean preguntas, dudas sobre la plataforma, sobre los módulos. Vamos a ir respondiendo, ¿sí? Profesor Emanuel, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido y bueno, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría decir lo que siempre digo cuando estoy frente a algún tipo de capacitación o encuentro, que mi objetivo nunca va a ser el de venir a traer la verdad absoluta, ni tampoco todas las recetas que por ahí uno dice voy a participar de tal postítulo, de tal encuentro para ver si logro resolver tal inconveniente. Puede que ayude, como puede que también abran más preguntas, se presenten más problemáticas, más dificultades, pero creo que eso es lo bueno de cualquier tipo de capacitación, el hecho de que nos haga volver a pensar y volver a revisar lo que creíamos que estaba seguro o claro en nuestra profesión. Bien, el título, como ustedes pueden ver en pantalla ahí, se visualiza el PowerPoint. Quiero aclarar antes de que empiece la primera diapositiva de trabajo que decidí utilizar la mayúscula sostenida más allá de que sea un error ortográfico, por el hecho de que facilita la lectura por parte de ustedes si quieren tomar alguna captura o sacarle una fotografía, ¿sí? Sé que es un error ortográfico la mayúscula sostenida, pero ayuda mucho visualmente. Eh, bien, vamos a trabajar un poquito con las competencias, ¿sí? Y obviamente siempre pensando estas competencias o cualquiera de los demás encuentros en relación con la evaluación. Y antes de empezar directamente con el eje del módulo, me gustaría retomar lo que ustedes ya habrán trabajado en el primer encuentro, que es el hecho de que no podemos pensar o trabajar la evaluación separado de la enseñanza y del aprendizaje. Tenemos que trabajarla simultáneamente, ¿sí? No puede haber un tiempo para la enseñanza, es decir, de abril a mayo me dedico a enseñar, entre comillas, que muchas veces es entendido como desarrollar contenidos, contenidos, contenidos. Y llegado a fines de mayo, tomo la evaluación. No, la idea es que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación funcionen y se desarrollen simultáneamente. ¿Por qué? Porque constantemente yo estoy evaluando si lo que trabajo es recibido apropiadamente por los alumnos, si es que necesito ajustar alguna cuestión, si es que necesito cambiar el texto, pasar del manual, ahora justamente en este tiempo de pandemia, pasar de un manual a un PDF, a un sitio web, a un video de YouTube, cualquiera sean los cambios, son parte de la evaluación que hacemos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la primera diapositiva de trabajo. Si podemos pasar ahí. Bien, para iniciar, sería bueno preguntarnos entonces qué competencias son inherentes al docente y cómo las adquirimos, antes de preguntarnos qué son las competencias. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo eso. Por ahí yo le dije a Gastón justamente que me gusta que las capacitaciones sean bastante interactivas, ¿sí? Que no haya una mera exposición o un monólogo, sino que podamos hablar un poquitito entre todos. Como para que no sea muy caótico, lo ideal sería tener las cámaras encendidas, entonces uno levanta la mano y se le va habilitando para hablar, pero me gustaría que lean esa pregunta y me den algún tipo de respuesta. Por ahí pensar una competencia en particular que ustedes creen que todo docente debe tener. Bien, Gastón levantó la mano, parece. Sí, la de selección de material Bien, o la competencia discursiva, la capacidad competencia de comunicar. discursiva. ¿Y por qué serían inherentes o por qué serían específicas para un docente? Y porque el docente tiene que ser capaz de poder seleccionar lo que desea aprender en función de el alumno, o sea, de la persona a la que la está dirigiendo, al público al que está dirigido. Y Bien, también, aparte de seleccionar, también tiene que poder comunicar. bien.
Ahí tenemos varias competencias, según el profe Gastón, y también aparece otra palabrita que solemos utilizar como sinónimo. El docente tiene que ser capaz, o sea, competencia y capacidades las tomamos como sinónimos. Es lo mismo decir tener la No, capacidad de que ser competente para. no, en una competencia se reclutan en forma consciente varias capacidades para resolver una actividad en particular. Por ejemplo, la competencia comunicativa incluye la capacidad de hablar, la capacidad de seleccionar un texto que uno pretende exponer, o sea, la de seleccionar a qué público estamos por dirigir ese texto. O sea, incluye montones de competencias, no de capacidades la competencia, y que son reclutadas en forma voluntaria. Bien. Entonces, cuando nosotros pensamos las competencias, ¿sí? Tenemos que pensarla desde un punto de vista pragmático o práctico, no tanto como algo disciplinar o propio de una disciplina en particular, como solíamos tener entendido, ¿sí? Por ahí confundíamos el hecho de desarrollar competencias con que el alumno sea capaz de dominar ciertos saberes científicos. Y no va tanto por ese lado, por ese camino. Sino, por ejemplo, imaginen una situación, lo que tenemos en común todos los que estamos acá, es que habremos pasado por práctica y residencia. ¿Sí? Para unificar, porque yo por ahí aclaro esto también para la comisión de primaria. Puedo ayudarlos en todo lo que necesiten, pero obviamente eh, la competencia para ese nivel no la tengo. Pero los puedo ayudar mucho en cuanto a algunas capacidades, algunas habilidades, destrezas, pero no creo tener competencias para el nivel. Y es por eso que cada uno se forma para un nivel determinado. Y acá tenemos 3 comisiones diferentes. Por ejemplo, lo que todos tuvimos en común acá son las prácticas y las residencias durante la formación. Y la primera clase que tuvimos que haber dado, desarrollado, puso en juego una serie de competencias que teníamos que desarrollar, desde la planificación hasta el cierre de la clase, la primera clase observada por nuestro profe de práctica y residencia. Pero para poder decir que cumplimos con éxito ese desafío o esa situación particular que enfrentamos, no solamente tuvimos que leer para la clase, sino solamente tuvimos que saber sobre el tema. Tuvimos que practicar, tuvimos que oralizar, como decía hoy el profe Gastón también, practicar el uso del recurso didáctico, practicar el uso del pizarrón, o sea, una serie de acciones tuvimos que llevar a cabo para poder sentirnos de alguna forma competentes a la hora de dar nuestra primera clase en práctica o residencia. Bueno, de esa misma forma como la pensamos, porque todos somos docentes los que estamos acá en este grupo, de la misma manera ustedes tienen que pensarlo en relación con el alumno al que están formando, en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel terciario. ¿Cuáles son esas competencias que tenemos que ir desarrollando según el nivel en el que estamos? Obviamente que no voy a hacer hincapié en las teorías del aprendizaje y demás porque ya lo recibimos en la formación inicial, pero tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de los aportes de Piaget, etcétera, 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 para ir viendo qué competencias podemos desarrollar en esos alumnos y que no se obtiene únicamente trabajando el contenido de la clase, ¿sí? Es decir, el recorte del concepto, el tema de la clase. Solamente dándole la información no va a desarrollar una competencia, ¿sí? Y para que se entienda un poquito más esto que estábamos hablando de capacidades, competencias, habilidades, hay un cuadrito que sigue a esta diapositiva. Bien, sí, ese está bien. En principio, entonces, definimos en cierta forma qué es una competencia, ¿sí? Y cuando decimos competencia, no eso pueden sacarle fotos si quieren, yo le hago una aclaración aparte de lo que dice ahí. Para poder hablar de competencia tenemos que pensar en una serie de cuestiones que se integran. Una de ellas es trabajar ciertas capacidades y también trabajar ciertos conocimientos que debe tener esa persona, que debe adquirir esa persona. Y al mismo tiempo ciertas actitudes o aptitudes que tienen que mostrar para que se puedan dar. Algo de eso existía en los planes de estudio, incluso en las secuencias de algunos profes que están en este encuentro,
nos hacían colocar en la secuencia didáctica contenido conceptual, procedimental y actitudinal, ¿sí o no? Bueno, esa distribución es algo que parte de este enfoque para trabajar competencias. Nada más que, como muchas de las cosas que llegan a la escuela, que llegan a la institución, o las bajadas que se hacen desde el Ministerio, Jurisdicción Nacional, lo que sea, siempre existe una interpretación equivocada o una reinterpretación según la institución o según la jurisdicción en la que llegue la propuesta formativa. Entonces, muchas veces lo que debía trabajarse simultáneamente se trabajó aisladamente. Primero desarrollo el contenido conceptual en los chicos, después vemos el procedimental y capaz a lo último lo actitudinal. Con el tiempo y entre ensayo y error fuimos entendiendo que trabajamos simultáneamente los tres contenidos. Y hoy por hoy, los que ya están ejerciendo habrán recibido distintas bajadas jurisdiccionales que, por ejemplo, uno de ellos es la circular que propone trabajar desde un enfoque o desde una mirada orientada al MOD o el trabajo por capacidades, ¿sí? Y ya desde la planificación, desde el proyecto, no solamente nos piden que planifiquemos o que seleccionemos los contenidos, que eso sigue intacto, digamos, por más que cambie el enfoque, cambie la bajada institucional, seguimos seleccionando temas, a eso me refiero. Está el eje 1, eje 2, eje 3 y están los temas del año. Ahora se exige que incluyamos capacidades y competencias a desarrollar. En parte es algo bueno, pero estamos en la misma encrucijada que en periodos anteriores. Volvemos a pensar que tenemos que trabajar de forma aislada o de forma fragmentada lo que está ahí. No digo todos, pero el tema está en que por ahí faltaría algo como lo que estamos haciendo acá en este momento, ¿sí? Que se haga en cada una de las instituciones para unar criterios, para que todos nos podamos poner de acuerdo en cómo podemos hacer para desarrollar competencias y que para hacerlo necesitamos no solo los contenidos conceptuales, sino también esas capacidades que incluimos por año, que seleccionamos por año y que tienen que, innegablemente, verse reflejada en las consignas que le damos a los alumnos. Por eso es que este módulo también hace un apartado o hace una inclusión de las consignas, porque es lo que recibe directamente el alumno. Él no tiene nuestra planificación. Bueno, en terciario sí, en el nivel superior, perdón, sí, solemos entregar los programas y se suele usar el programa, porque ellos rinden con eso. Pero ya en el nivel secundario, primario, es muy difícil que se trabaje con el programa, o si lo hacemos, los chicos por ahí no lo toman con seriedad. Entonces, es bueno pensarlo así y trabajarlo concretamente con ellos al momento de ofrecer la consigna de clase o la consigna escolar como la conocemos, y es ahí donde tenemos que empezar a transformar la mirada que nosotros tenemos sobre qué esperamos que los chicos hagan o realicen en el aula o domiciliariamente o ahora en forma virtual también. Es muy importante el trabajo o volver a pensar la consigna, ¿sí? Y para acercarnos un poquito más a esto de la consigna, le voy a pedir a Gastón que pase la siguiente diapositiva. Bien, no sé si está más adelante o se me está perdiendo, pero ahora vamos a... Ahí, eso, si ustedes quieren, yo solamente coloqué para que pudieran hacer una captura o tomar una fotografía. Es un diccionario, obviamente no pensado como una receta de que ahí está todo, pero sí como para tener una idea de esas competencias. Abro un paréntesis rapidísimo. El enfoque por competencia no es nuevo, digamos, es de una época del conductismo, donde se esperaba formar exclusivamente profesionales, entonces teníamos que formar personas competentes para desempeñar tal función determinada. De ahí viene, entonces, por ejemplo, van a ver ciertas competencias ahí que pertenecen por ahí mucho al ámbito laboral en el que estamos la mayoría. Son conductas también, obviamente, pero para poder comportarnos de esa manera o poder actuar de esa manera, tenemos que desarrollarla, ¿sí? No es algo que sale naturalmente o innatamente. Algunas sí, otras no.
Y eso es todo. Si ya hicieron la captura, pasamos porque les puede servir para pensarlo después en las consignas. Bien. ¿Estás seguro, Gastón, que no quedó otra diapositiva por ahí? Era un cuadrito donde decía capacidad, habilidades. Ahí miro para atrás. Diferentes Ese, conceptos. exactamente, ahí está. Eso les va a servir únicamente para distinguir lo que es competencia de capacidad, destreza y habilidades, porque las usamos como sinónimo en todos nuestros objetivos, en nuestras propuestas a la hora de planificar el proyecto anual o la secuencia o lo que sea, solemos confundir, ¿sí? Cuando colocamos capacidades y habilidades y, y no es lo mismo que hablar de competencias. Competencias siempre es una integración de todas esas individualidades, ¿sí? Pasamos a la siguiente, ahora sí. Siguiente. Ahí. Vamos a repensar un poco las consignas y mientras ustedes hacen un repaso de la lista de actividades que está ahí, van a ver que muchas de ellas son familiares y de uso frecuente en el aula. El hecho de subrayar la idea principal, el resumen, la síntesis, etc. Son actividades que siempre estamos trabajando. Y para poder pensar o repensar estas consignas, necesito que aunemos el criterio que les decía anteriormente. Cuando nosotros nos proponemos desarrollar competencias, tenemos que saber que no solamente vamos a pensar el contenido o los conocimientos que necesita adquirir ese alumno, sino también tenemos que pensar qué actitud necesitamos que tenga o que muestre o qué actitud necesitamos inculcar, porque eso se ve mucho en el nivel primario, sobre todo el hecho de funcionar como un espejo para el alumno, ¿sí? Para el comportamiento y otras actitudes que necesitamos que ellos tengan para que el conocimiento llegue y también para la cuestión procedimental, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que saber sobre algo, sino tiene que saber hacer ese algo y para hacerlo tiene que tener cierta conducta, cierta actitud también, porque de lo contrario no va a poder desempeñarse de forma competente. Bien, ¿por qué el hecho de repensar las consignas que solemos trabajar diariamente? Porque la mayoría de las veces, y esto se ve de un nivel a otro, porque está bueno que estemos presentes los 3 niveles en este momento, damos por supuesto que el nivel anterior lo trabajó. Damos por supuesto que si estoy en un nivel superior, no puedo explicar en qué consiste el subrayado de ideas principales. O no tengo que detenerme a trabajar con ellos cómo resumir, cómo sintetizar, cómo hacer un mapa conceptual, mapa mental, etc. Y en realidad sí tenemos que hacerlo, porque estamos frente al propósito de una competencia determinada, pero todas esas competencias requieren de una cuestión de especificidad también. Por más que, por ejemplo, doy el caso particular en primaria, por más que en la materia, o si en la materia de lengua, hayan estado resumiendo un texto expositivo o una noticia o la información de la enciclopedia con la que están trabajando, esa habilidad que trabajó en el área de lengua es una experiencia previa. Pero si en matemáticas yo quiero trabajar lo mismo, no puedo decir en lengua, ya trabajaron esta cuestión, esta habilidad, yo ya no la vuelvo a trabajar. Sí la tiene que trabajar. Porque lengua y matemática tienen ciertas especificidades que no son amigas, vamos a decirlo para que se entienda, o no son similares en cuanto a campo científico. Entonces, la matemática le va a exigir otro tipo de conocimiento que no le exige el área de lengua. Entonces ahí vemos la necesidad de que no sirve solamente que una vez le haya enseñado a hacer algo, porque el conocimiento de la otra materia es distinta a la materia en la que trabajaron por primera vez. Entonces, la idea de repensar estas consignas es que al ofrecerle a los alumnos esa tarea, esa consigna, no debo dar por supuesto que él sabe,
¿sí? Tiene que haber un acompañamiento siempre. Y tengo que mostrarle, digamos, qué tipo de habilidad, qué tipo de actitud también tiene que mostrar para poder resolver con éxito la propuesta o la consigna. Por ejemplo, fíjense que ahí dice buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Y eso suele ser un problema, creo que sobre todo en el área de, no sé si ocurre en el área química, matemática, porque en el área de lengua se presenta el hecho de que toman la primera definición que encuentran y listo. Y no coincide en nada con el texto en el que aparece la palabra. Entonces, sea el nivel que sea, ustedes van a decir, no, pero eso pasa en primaria. No. Primaria, secundaria e incluso en el nivel superior seguimos trabajando en cómo seleccionar la acepción adecuada de las palabras en el diccionario. Porque ese uso se va actualizando. El alumno pudo haber aprendido las partes de un diccionario, es decir, que aparece en orden alfabético, etcétera, etcétera. Pero a la hora de elegir el significado adecuado, si no tiene conocimientos disciplinares, va a ser muy difícil. Y al mismo tiempo, si no le muestro, digamos, el camino más adecuado, tampoco lo va a poder resolver. Por ahí ustedes dicen, sí, pero es algo tonto, es algo con poca importancia, y no, porque de eso depende también la comprensión de la materia en la que está. Y ocurre mucho en la formación específica para el tema, para la cuestión de los profesorados. Se ve mucho esa dificultad ahí en lo disciplinar. Entonces, como para cerrar esta idea de repensar la consigna, es ver en qué medida la propuesta hace una inclusión de los factores que necesita tener en cuenta el alumno a la hora de desarrollar una competencia determinada. Y antes también de pensar la consigna y de redactarla incluso, yo tengo que tener en claro qué competencia estoy desarrollando en ellos. No puedo, esto sí es importante que lo sepan. Vamos a poner como ejemplo nivel superior. La mayoría de nosotros recibimos una formación de 3 a 4 años, ¿verdad? Como mínimo. 3, 4, 5 años de formación inicial. Bueno, en el caso de los profesores de lengua, ni aún teniendo todos los días, o sea, cumpliendo los 180 días de clases, vamos a aprender todo lo que existe o lo que está escrito sobre lengua y literatura. Es imposible desarrollar todo lo que hay en cuanto a conocimiento de lengua y literatura. Pero ustedes van a decir entonces, bueno, ¿para qué 4 años? ¿Por qué no sumar otro año más? Porque ni durante toda la vida nos alcanza el tiempo para a dónde quiero llegaremos. A lo conceptual, ¿sí? Conceptualmente es imposible trabajar todo lo que hay escrito sobre lengua y literatura. Pero sí en 4 años de formación puedo hacer un recorte de lo mínimo e indispensable y trabajar sobre la comprensión de eso. Que el alumno entienda. Por ejemplo, pasa mucho con la gramática, el análisis de oraciones. Hay miles de variaciones que puedes sufrir una oración determinada según el orden, según la función, según el tipo de oración. Pero si yo le enseño la base, que es lo que siempre decimos, mínimamente y lo están viendo ahora, la mayoría de los que están en ejercicio están padeciendo esto de los contenidos prioritarios, el recorte del recorte del recorte. Está bien, digamos, la propuesta que nos llega, pero hasta que no logremos entender cómo tenemos que hacer ese recorte, vamos a seguir creyendo que nos falta tiempo o que no dimos todo lo que teníamos que dar y cada vez damos menos. Y en realidad no, porque si hacemos una buena selección de esos contenidos, por ejemplo, si solo damos oración simple, ¿sí? Y la oración más simple que pueda haber del mundo, y logro que él entienda la lógica con la que se forma una oración y también la forma en la que se destruye una oración para poder trabajarlo desde la expresión y la comprensión con esa oración únicamente. Y tal vez en un trimestre él esté en condiciones de enfrentar cualquier tipo de oración porque ya entiende la lógica de la sintaxis. Entonces es imposible que se pueda confundir y va a ser imposible enseñarle todas las variaciones que puede sufrir una oración. Entonces trabajemos lo mínimo, pero trabajemos con esto de la lógica, digamos, la cuestión operacional
enseñarle a resolver de forma adecuada una de esas oraciones y cómo funciona, digamos, eso. Con ese saber que él logre resolver con ustedes, va a ser capaz de enfrentar otras situaciones similares, porque ya consiguió ser competente en el análisis y resolución de esa oración. Y de la misma forma, iremos pensando todas las demás propuestas, ¿sí? Sea la disciplina en la que ustedes se desempeñen. Pasamos a la siguiente, Gastón. Cuando tengan alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Así podemos dialogar un poquito más. Ya le digo que no me gusta por ahí que sea muy expositivo, pero trato de tomar o de pensar las posibles preguntas que me harían y sobre eso voy trabajando. Y sobre todo quiero que sea situado, o sea, que tenga relación con lo que ustedes están enfrentando hoy en las escuelas. Y con hoy me refiero también a esta cuestión de la pandemia. Bien, ahí también los invito a pensar esta cuestión. Tener una mirada más crítica hacia todas las demandas que estamos recibiendo como docentes, y demandas no solamente al cumplimiento o a la puesta en funcionamiento del protocolo que hemos recibido, sino también en todo lo que tiene que ver o todo lo que afecta al desarrollo de nuestra materia en el nivel en el que nos estamos desempeñando. Por ahí, como está expuesto ahí en la cita que tienen en pantalla, el hecho de trabajar con la formulación de preguntas es una buena iniciativa para empezar a trabajar las consignas, pero no las preguntas del tipo ¿con qué se golpeó el personaje cuando empieza el cuento y la respuesta está en el texto?, sino preguntas que inviten a que el alumno mismo analice qué es lo que está haciendo. Invitarlo, obligarlo a ver si lo que está haciendo es lo adecuado o qué puede hacer para poder avanzar en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Sobre todo, por ahí son algunas preguntas de metacognición. Empezar a revisar, digamos, qué es lo que estamos haciendo, y no queda fuera de lugar esto también que voy a agregar, que es también obligarlo en cierta forma, sobre todo al principio hasta que él se acostumbre, obligarlo a pensar y a ser consciente de cómo está haciendo lo que está haciendo. Porque donde él es consciente del cómo, estamos consiguiendo que vaya desarrollando su competencia y que vaya ganando autonomía. Es decir, que se vaya despegando de nosotros, de que no seamos siempre lo que les tenemos que indicar, y esto tiene que ver mucho con la evaluación, de que no siempre seamos nosotros quienes le digamos esto está bien, esto está mal, sino que él aprenda a revisar, ¿sí?, cómo está desarrollando cierta tarea o cierta consigna. Digo cierta consigna pensándolo ya desde ahora que vamos a empezar a trabajar para desarrollar competencias. Pero si no conseguimos que haya esta mirada por parte de él, vamos a seguir teniendo un alumno muy dependiente. Y eso no desarrolla ninguna competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez se vuelve más dependiente del adulto, primero dentro de la clase, después dentro de la escuela y finalmente en la sociedad también. Y como pudieron ver en la lista que hicieron del diccionario, la foto que hicieron de esa lista que figuraba como diccionario de competencias, hay muchas aptitudes profesionales que hoy nuestros alumnos de sexto han desarrollado muy poco. Hablo de sexto de secundaria, listos para insertarse socialmente, tienen muy pocas de esas competencias desarrolladas. Incluso algunas de ellas nulas, nunca la han trabajado. ¿Sí? Cuando ustedes vean con mayor detenimiento y sobre todo cuando empiecen a pensar la actividad para el final de este módulo, van a ver que hay muchas de esas competencias que incluso no las tocamos ni de cerca. Pero tampoco se alarmen como si fuera una catástrofe, digamos, o sea, por ahí no tienen que ver con el contexto inmediato en el que ellos se van a insertar o van a participar como ciudadanos. Muchas de esas competencias están pensadas también para cierto ámbito laboral, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, Gastón. Bien, eso también les dejo ahí si quieren hacer una captura para empezar a trabajar esta relación entre consigna y competencia.
vamos a empezar a dejar un poco de lado la primera lista de actividades que había, eso de subrayar la idea principal, hacer un resumen del texto, sintetizar con tus palabras, buscar en el diccionario las palabras desconocidas, para empezar a armar propuesta de trabajo. Y con propuesta de trabajo hacemos referencia a que la tarea tal vez no termine ese día de clases, sino que sea algo que empecemos en un día determinado de la clase y continúe una semana, 2 semanas, 3 semanas, como un trabajo más integrado y en proceso, sobre todo con el tipo de evaluación que propone la profe Cristina en esta especialización, que es un tipo de evaluación formativa y procesual, porque de esa misma forma tenemos que ir también evaluando a los alumnos. Entonces, en vez de pensar en la consigna de hoy leemos este texto y solo sacamos ideas principales, primero pensemos, ¿necesita leer el texto o podemos reemplazarlo con otro conocimiento? ¿Es indispensable que haga esa actividad? ¿Por qué tiene que hacer esa actividad primero? ¿Sí? Empecemos a preguntarnos más y en relación con qué otro proceso está pensada esa actividad de seleccionar ideas principales, por ejemplo. Y ahí como alternativa de trabajo, lo mejor que pueden hacer es pensar proyectos de trabajo. Sí, hay un enfoque que justamente está siendo muy trabajado en las escuelas secundarias, al menos donde estoy actualmente, y proponen este aprendizaje basado en proyectos, o también en muchos colegios hay proyectos de intervención sociocomunitario, que consigue justamente que se involucre no solamente una materia determinada, sino diferentes espacios curriculares del mismo año, del mismo nivel, para que también el chico vea que lo que está haciendo hoy tiene relación con lo que van a hacer el día de mañana, lo que van a poner en práctica o lo que van a poder implementar, y así encuentra también un poco más de sentido en lo que está haciendo ese día de clase. O sea, lo estoy haciendo porque me va a servir para avanzar en lo otro que tenemos que trabajar más adelante. Y algo que es muy importante también trabajar en esto de consignas y competencias es el hecho de que por ahí la propuesta que le damos al alumno o le ofrecemos al grupo de alumnos tiene que tener relación inmediata y directa con el contexto en el que se encuentran. Muchos de ustedes también habrán cursado las capacitaciones de formación situada o de nuestra escuela. Esas propuestas están muy bien armadas, pero como dije al principio, lo que falta es que se haga una bajada realmente seria en las escuelas, y no seria en el sentido de que por ahí las escuelas no hacen el trabajo, sino que la jurisdicción o el ministerio, que es el que arma estas propuestas para llevar a las instituciones, no hace un acompañamiento. Entonces la escuela lo que recibe otra vez es una demanda más, un trabajo extra más, sin un tipo de orientación claro, sin un acompañamiento por parte de los especialistas que han armado, o el proyecto, o la circular pedagógica que enviaron, y ahí es donde volvemos a cometer ciertas equivocaciones, porque no sabemos el origen de la propuesta, y tampoco tenemos casos ilustrativos que nos ayuden a planificar. Y entonces tenemos que dejar de lado lo que veníamos ya teniendo cierta claridad para volver a empezar y pensar de cero una nueva propuesta, una nueva experiencia formativa para los chicos, sumado a toda esta situación. Entonces, como consejo ante cualquier propuesta jurisdiccional, lo mejor es tener un buen diagnóstico de la institución. Y con diagnóstico nos referimos a tener un conocimiento del grupo de estudiantes que asiste y los lugares posibles a los que ellos van a insertarse laboralmente. De esa forma nosotros tenemos una mirada certera a la hora de pensar la propuesta, el programa, las consignas. Y ahí, como pueden ver también, eso va a favorecer que la competencia que querramos trabajar sea mucho más clara para nosotros, sobre todo, que es lo que somos lo que vamos a implementar esta capacitación. Pasamos a la siguiente. Bueno, eso le dejo para que hagan una captura también. No me voy a detener porque ya decidí escribirles directamente algunas ideas que pueden servir para ir planeando sobre todo el trabajo que tienen que hacer para este módulo, y también para pensar en el tiempo inmediato en el que están dando clases ahora.
de cómo pensar algunas consignas, qué tipo de tareas o actividades podemos ir realizando según el nivel. Fíjense que en principio les sugiero formularse preguntas o plantear un problema determinado y en base a esa situación ir armando todo lo demás que sí ya sabemos, digamos, que es seleccionar un texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasamos al siguiente, que hay más ideas, Gastón. Eso es solo para que tomen una captura o registren, ¿sí? Está todo explicado ahí. Y fíjense que en el último aparece algo que lo van a ver creo que está en alguno de los módulos siguientes en esta especialización, el uso de las rúbricas, y que tuvimos varios cursos también de parte de los gremios y demás sobre la formación de rúbricas. En esa rúbrica sería ideal, y por eso cuando comencé la presentación les dije que es importante trabajar simultáneamente enseñanza, aprendizaje y evaluación, y la rúbrica nos permite eso justamente. Desde el punto de inicio hasta el punto de cierre estamos evaluando y revisando constantemente nuestras propuestas, y ayuda mucho porque es un registro que se hace. Y tal vez por única vez creamos y nos hace doler la cabeza y nos volvemos locos a la hora de armar una rúbrica, pero ya nos sirve para un proceso completo, ¿sí? Y de esa misma rúbrica ya tenemos los datos y las evidencias para poder ir mejorando la propuesta o la consigna que pensamos inicialmente. Pasamos a la siguiente. Ahí hay otras, las últimas. Tienen también la referencia del autor por si quieren buscar más información o leer un poco más. Es bastante clara la propuesta que tiene y no se va por las ramas, digamos, que es lo que solemos odiar cuando leemos algo, queremos algo más práctico. Bueno, es bastante práctico lo que plantea ahí. Pasamos a la otra. Bien, en ese me detengo muy brevemente, que lo pueden capturar también, para reforzar lo que dije anteriormente. Cuando pensamos las competencias que queremos desarrollar en los alumnos, primero tenemos que definir, y eso lo vamos a hacer con un diagnóstico preciso, tenemos que definir cuáles son las competencias que ya tiene al momento de llegar con nosotros. Y la mejor manera de evidenciar esas competencias es enfrentarlo a los chicos a que resuelvan, ¿sí?, una actividad en particular, pero no la actividad de resumir, sino de enfrentar una situación, un caso determinado. Puede ser, por ejemplo, algo que funciona mucho, pero es muy específico. Enfrentarlo a una entrevista determinada, ¿sí? Sobre todo se usa en el nivel secundario y superior. Enfrentarlo como si fuese una entrevista, ¿sí?, laboral, pero hacemos preguntas, en principio para averiguar los conocimientos que tiene, que uno de los elementos que forman parte de la competencia, los saberes, para evidenciar si tiene o no los saberes que necesitamos, y después si es capaz de verbalizar adecuadamente, si ante una pregunta o repregunta es capaz de reformular lo que dijo anteriormente, y ahí vamos viendo estas capacidades y habilidades, y finalmente, digamos, cómo es su actitud frente a esta entrevista. Se muestra seguro, se muestra conforme, se muestra empático, etcétera, etcétera. En esa situación de entrevista vemos los tres elementos que necesita y ahí vemos esa competencia de la que hablábamos anteriormente. ¿Sí? Bien. No sé qué pasó, Gastón, ahí. Hay alguien que está haciendo una presentación y se fue el power. Ahí está. Pasamos a la siguiente, entonces. Sí. Y esa particularmente es para que cada uno arme, digamos, una descripción, porque según el nivel en el que trabaje cada uno o la función que cumpla cada uno, la metacognición o la reflexión que va a ser muy distinta. Entonces, por ejemplo, para que esta evaluación formativa se cumpla o
o pueda llevarse a cabo con éxito, tienen que darse ciertos elementos indispensables, como dice ahí. Y sobre todo tiene que haber mucha claridad por parte del docente a la hora de planificar, ¿sí? Cuando yo planifico, para empezar, digamos, tengo que planificar en torno a ese diagnóstico que voy a armar. Un diagnóstico de capacidades, de competencias, perdón. A partir de ese diagnóstico de competencias, yo voy a ver cuáles son los contenidos prioritarios que necesito trabajar. Y cuando me pregunto sobre los contenidos prioritarios y digo puntualmente, pero ¿y qué son los contenidos prioritarios? ¿A qué se refiere? Porque nos mandaron una sugerencia que no tiene nada que ver con lo que yo doy en primero, segundo, tercero, o en lengua, en matemática del Instituto de Formación Docente. Cuando yo hablo de contenido prioritario, es en principio lo que va a necesitar como base para comprender la materia determinada que esté trabajando, o el área en el que vaya a trabajar eso. Por ejemplo, si voy a trabajar expresión y comprensión, necesito seleccionar como prioritario ciertas estrategias de lectura. No voy a poder desarrollar todas las estrategias, pero sí aquellas en las que yo creo que puedo potenciar su competencia. Por ejemplo, el hecho de la lectura selectiva, de esa lectura rápida que hacemos para buscar información, sobre todo en los cursos más altos, es una competencia que tienen casi desarrollada. Pero si conseguimos desarrollarla un poco más, podemos llegar incluso a una lectura inferencial y más adelante a una lectura crítica dentro de la propuesta de trabajo en el aula. Pero no podemos pensar, por ejemplo, en la primera clase o frente a un alumno que todavía tiene dificultades para leer en voz alta, para reconocer un significado implícito, de entrada querer trabajar la inferencia, ¿sí? O plantear actividades en las que se espera que el alumno responda algo que no está en el texto, que era algo que dije anteriormente. Por ahí en los niveles más bajos sí es importante partir de ahí, porque ellos todavía no tienen capacidades para ir más allá del texto, ¿sí? Entonces tienen ciertas limitaciones que ustedes tienen que conocer. En base a eso yo voy a seleccionar los contenidos prioritarios y no por ahí de todo lo que está en el programa que sería lindo dar en la clase. Tenemos que corrernos un poco de ese lugar y empezar a pensar realmente lo que necesita el alumno para superar las situaciones que le voy a proponer durante todo el año. Bien, siguiente, Gastón. Ahí estamos.